Hola, ¿cómo están? Una vez más les doy la bienvenida a este curso donde estamos desarrollando un sistema de delivery con PHP y el gestor de base de datos MySQL. En el anterior video ya nos hemos adentrado al mundo de la programación con PHP y hemos hecho nuestro primer Hola Mundo. Aquí está todo lo que hemos visto en el anterior video, que es PHP, y este es un pequeño ejemplo, una pequeña muestra de lo que se puede hacer con PHP. Aquí estamos. Entonces lo que vamos a hacer en este video tutorial es crear la base de datos. Vamos a crear una base de datos entrando a esta dirección, que es localhost php myadmin, ¿no? Entonces desde tu navegador tú vas a ingresar a esta ruta, vas a ingresar el root, o bueno, la contraseña ahí que es en blanco, pero solo si tienes el WAMP instalado en tu equipo. Si tienes el XAMPP no te va a pedir porque ya viene predeterminado por defecto el usuario y la contraseña. Entonces vamos a crear, se puede crear de la siguiente manera. Acá donde dice base de datos, acá dice la opción crear una base de datos. Vamos a crear. ¿Qué nombre va a tener esta base de datos? Esta base de datos se va a llamar sistema de delivery. Ahí está. En esta parte, hace muchos años lo único que yo ponía es el nombre y crear, nada más. Pero tuve dificultades cuando al momento de desarrollar aparecían tildes, ñes y no los reconocía mi programa, mi software, y me daba caracteres muy extraños. Entonces me he dado cuenta y he estado investigando que es parte de lo que viene siendo el cotejamiento. Entonces esta parte de acá donde nos aparece es muy importante. Pareciera que no tiene mucha relevancia, pero sí. Es muy importante predeterminar el cotejamiento de base de datos que va a almacenar. Entonces, por defecto, en un software que va a ser desarrollado para que se maneje de manera en español, vamos a decirlo así, vamos a poner esto de acá, UTF-8 Spanish. Y en acá ya no va a haber dificultades con tildes, no va a haber dificultades con las ñes. Y le damos en crear. Y listo, en nuestro listado que tenemos de bases de datos se ha creado ya nuestra base de datos. Obviamente está totalmente vacía. Dentro de esta base de datos vamos a empezar a crear las tablas. En las tablas se van a ir registrando lo que viene siendo los registros de todo lo que hagamos. ¿Qué quiere decir? Registro de usuarios, va a haber una tabla. Registro de clientes, de motoqueros, va a haber otra tabla. Entonces, podemos crear de dos maneras las tablas. Podemos crear desde acá, le damos, no sé, la tabla usuarios. Acá le decimos la cantidad de columnas que va a tener esta tabla y ahí definimos los campos que va a tener esta tabla. Lo podemos hacer de forma manual, sí, o también lo podemos hacer con código fuente. Considero, lo vamos a hacer los dos en este curso, porque este curso es desde cero. Vamos a hacer ambos. Vamos a crear tanto la tabla en código fuente como también tablas desde la parte, desde la base de datos. Vamos a empezar por código fuente. Vamos a ir empapándonos poco a poco el manejo de la estructura en código fuente, cómo crear tablas en la base de datos. Y así también, como vamos a tener bastantes tablas, vamos a ir creando desde acá. En ambos se puede. Entonces vamos a empezar por crear nuestra tabla roles. ¿Por qué vamos a empezar con la tabla roles y no con la tabla usuarios? ¿Por qué? Porque primero tenemos que definir qué roles va a existir dentro de nuestra base de datos. Entonces, miren, yo voy a abrir acá un archivo Excel. Y vamos a ver más o menos que un archivo Excel en blanco es más o menos como una base de datos. ¿Qué quiere decir? En esta columna yo puedo poner en acá número, acá al lado puedo poner nombre, acá apellido, acá CI, acá fecha de nacimiento y acá voy a ir registrando. Ahí está. Entonces es prácticamente a un Excel lo que viene siendo esto, pero se trabaja con PHP. Entonces,
Fuera de todo esto, en acá vamos a encontrar la lógica de las tablas. Entonces miren, acá voy a crear la tabla roles. ¿Qué campos va a tener esta tabla? Va a tener el ID. Es muy importante que en una tabla tengas el ID. Es pero muy importante, porque gracias a este ID se puede hacer una búsqueda, se puede hacer una actualización y se puede también hacer un delete, que es borrar información de la tabla de la base de datos. Muy bien, acá tenemos el ID. Tenemos el ID, en este caso me gusta siempre socializarle con el nombre de la tabla de la base de datos. Si tenemos la tabla roles, el ID obviamente va a ser ID role. Después vamos a tener el nombre del rol acá. Y listo, estos campos es más que suficiente. Ahí está. Entonces acá está nuestra primera tabla, la tabla roles, que va a tener estos campos de acá. Ahora, me gusta colocar lo que viene siendo fecha y hora de creación. Ahí está. Y fecha y hora de actualización. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué estos dos campos más lo vamos a introducir? Porque mediante estos dos campos vamos a hacer tal vez más adelante consultas. Vamos a saber en qué momento se está realizando una inserción de datos o en qué momento se ha hecho una actualización de información. Entonces hasta ahí sería el modelo de nuestra tabla roles, ¿no? Acá tal vez me gusta dar este espacio. Esto va a depender siempre ya del manejo de campos. No siempre tiene que ser igual, ¿no? En Laravel se maneja con otra terminología en inglés, pero bueno, la idea es esta. Entonces miren, esta es nuestra primera tabla. Esta es nuestra primera tabla y esta va a ser la tabla roles. Ahí está, la primera tabla con sus campos. Ahora, ¿de qué manera creamos? Rápidamente vamos a venir acá al código fuente. No quiero que el video sea muy largo. Acá vamos a crear un directorio, una carpetita. Acá vamos a decirle nuevo. Y acá vamos a crear con el nombre database. Ahí está. Y en acá vamos a crear nuestro pequeño script. db.sql. SQL para que me vaya reconociendo la estructura de programación como create table, como insert into, para que no los reconozca. Entonces miren, vamos a crear con código fuente esta tabla roles y después vamos a crear en los próximos videos la tabla de forma manual desde el MySQL. Vamos a escribir entonces create table y acá vamos a poner el nombre de la tabla de la base de datos. Yo acostumbro ponerlo en minúscula, no pongo roles, lo pongo en minúscula, y el nombre de nuestra tabla recomendable tiene que ser en plural. No puedo poner rol, tiene que ser roles, ahí tiene que ser. Entonces abrimos y cerramos, y en acá acá adentro vamos a poner los campos. Entonces en acá, el primer campo que hemos definido es el ID. Entonces acá igual de la misma manera lo voy a poner en minúscula, es el ID role. Acá al lado le voy a especificar de qué campo, de qué tipo va a ser este campo. Va a ser de tipo entero, va a ser de tipo numérico, con una longitud máxima de 11 caracteres. Y le voy a decir que este campo no puede ser nulo, no puede ser nulo, que sí o sí tiene que existir este ID. Y acá le voy a decir que sea auto incrementable, auto incrementable, que quiere decir que este ID va a ser 1, 2, 3, 4, va a ser de forma automática la incrementación. Vamos a ir viendo cada ejemplo. Y además le vamos a decir que este va a ser nuestra llave primaria de esta tabla para poder relacionar con otras tablas foráneas. Y después le decimos nombre role, que vendría este de acá. El ID role, nombre role. ¿De qué tipo va a ser este nombre role? Va a ser de tipo varchar. De tipo varchar, ¿cuánta de longitud? Vamos a ponerle una longitud de 255.
Y una vez más le decimos que este campo no puede ser nulo, no puede existir un rol que no tenga nombre. Y además muy importante, le voy a decir que este rol va a ser un campo único key. Ahí está. Con eso lo que estoy diciendo, que no puede haber en el rol dos administradores. O sea, quiere decir administrador y volvamos a crear otro administrador. O contador y volvamos a crear otro contador. No, tiene que ser único. ¿Dónde más se va a utilizar este unique key? Más adelante vamos a utilizar en usuarios, en correos electrónicos. Ese campo también tiene que ser único. ¿Por qué? Porque no puede haber un usuario que tenga el mismo correo electrónico, ¿no? El mismo Gmail. Entonces con esto vamos a definir desde el modelo que este campo va a ser único. Y por último tenemos la fecha y hora de creación. Este campo va a ser de tipo datetime, ahí está, donde en esta columna de nuestra tabla de la base de datos se va a almacenar lo que viene siendo el tiempo y la fecha. Y este campo sí puede ser nulo, no hay ningún problema, no vamos a restringirlo. Fecha y hora de actualización, ahí está, y acá le ponemos datetime. Datetime puede ser nulo, no hay ningún problema. Y acá no es necesario incluso ponerle lo que viene siendo acá la longitud, perdón, ahí está. Acá un poco de espacio y listo. Como es el último, le quito la coma. Si pongo una coma, estoy diciendo que va a haber una fila más. Pero en este caso va a ser el último. Ahí. Y ahora, si ustedes están utilizando lo que viene siendo el WAMP Server, por defecto esta base de datos WAMP Server me permite crear las tablas con este motor de almacenamiento MC, MI y SAM, esta de acá, ¿no? Ahora, yo quiero que mis tablas tengan este motor de almacenamiento InnoDB. Entonces yo le tengo que decir con código fuente que se cree como InnoDB. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando por defecto se crea esto de acá, no me permite relacionar más adelante. Cuando ya hagamos el modelo entidad relación de tablas, no nos va a permitir, nos va a dar un error. Entonces todas las tablas tienen que tener este motor de almacenamiento. Entonces con código, como le decimos acá, cuando creamos de forma manual, acá seleccionamos y listo. Pero con código, ¿cómo hacemos? Porque si no ponemos un código, lo va a crear por defecto este de acá, por defecto lo va a crear. Entonces con código le vamos a decir engine, ahí está, igual a InnoDB, listo, ya está. Entonces miren, copiamos esto de acá y ya vamos a tener, seleccionamos nuestra base de datos que está vacío, vamos al espacio de SQL, porque el código que hemos hecho es SQL, MySQL, y listo. A ver, perdón, aquí me equivoqué yo, es datetime. Acá vamos a cambiarle, datetime. Listo, ahora sí, guardamos los cambios y miren, si le damos en continuar, ya se ha creado nuestra primera tabla en la base de datos, la tabla roles. Y listo, ahí está. Y el motor, como les dije, es InnoDB. Ahí está, InnoDB, tipo de motor. Veamos su estructura. Su estructura, miren, ahí está. Esta llavecita amarilla es la llave principal, la llave primaria. Y esta de acá no es la llave foránea, solamente es el campo unique, el campo único. Más adelante también vamos a diferenciar cómo es la llave foránea. Entonces hasta acá en este capítulo. Una vez más te invito a que me puedas regalar un like. Si no estás suscrito aún, suscríbete al canal porque este curso va a estar muy bueno. Nos vemos. Chao, chao. Si te gusta este video, dale like y comparte con tus amigos. Y si quieres más videos, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Si quieres algún tip educativo en específico, házmelo saber en los comentarios y con gusto te ayudaré. Nos vemos en el siguiente video.